lugar de buscar, ¿sí?, tu valor, mi valor en el signo del zodiaco, esmerémonos o pidámosle al Señor sabiduría para buscar el valor en él. Dios le bendiga, mis hermanos, bienvenidos una vez más a este podcast llamado Renovación de Mente. Es un espacio en donde estamos hablando de cualquier tema y todo bajo la luz de la palabra. Esto con el fin de poder guiar al pueblo del Señor Jesucristo más por convicción y menos por tradición. ¿Quién les habla? Laura Ramírez. Pastor Adalberto Ramírez, Congregación Vida y Paz. Y Eduardo Ruiz, medios audiovisuales. En el capítulo anterior estuvimos hablando de un tema muy interesante, en el cual el tema a colación fue brujería en las congregaciones. También aprendimos ese mismo día de que en las congregaciones se utiliza mucho la brujería, quizás disfrazada de manipulación, intimidación y dominación. La manipulación, intimidación, dominación van de la mano, ya que muchas personas o muchos pastores, o dice el llamar apóstol, utilizan esto para que las personas no se puedan ir cuando sienten que algo está mal. Estas personas tratan de engañarlos y manipularlos y le dicen a las personas: no te puedes ir porque pierdes la cobertura de este lugar y te puede comenzar a ir mal. También estuvimos hablando acerca de amuletos, acerca de personas, inclusive en la palabra de Dios también se tocó en Deuteronomio cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que no se contaminase con las costumbres y tradiciones de los pueblos que estaban a su alrededor porque podía traer consecuencias. El día de hoy estaremos hablando, siguiendo la misma línea, y el tema para el día de hoy es cristianismo versus prácticas de brujería. ¿Qué opinan ustedes acerca de este tema? Es un tema bastante importante, ya que al día de hoy se continúa llevando a la práctica en mucha congregación. Tú bien lo dijiste, Eduardo, de que incluso personas que se dicen ser apóstoles, profetas, manipulan al pueblo de Dios de alguna manera, y hablábamos que la práctica de la brujería, precisamente el tema es la manipulación. La manipulación es la que se utiliza en la brujería para controlar a las personas por diferentes medios. Y quiero invitarles allí precisamente bajo este parámetro, que esto viene desde la antigüedad y lo encontramos en el libro de Números, en la escritura, en la palabra del Señor, en los libros de Números, en los capítulos 22 al 24, donde precisamente habla una historia muy fascinante y una historia bastante controversial en cuanto a su naturaleza y motivaciones. Habla de un hombre que se llamaba Balaán. Y está primeramente, allí hay una pregunta: ¿Balaán en realidad era un profeta o era un adivino? Balaán vivía en Petor, como dice la palabra del Señor, cerca del río Éufrates, y él era conocido por sus habilidades para recibir visiones y mensajes, y hablan que muchos de ellos venían de parte de Dios, aunque la relación de él con Dios no era necesariamente una relación de fe ni de obediencia. Así que nos damos cuenta cómo a Balaán de alguna manera se le contrata para que él vaya a soltar palabras de maldición sobre el pueblo de Israel, porque no lo querían en el territorio, no lo querían que llegara a pasar por ese lugar. Nos damos cuenta que muchas veces dentro de la congregación se levantan personas con habilidades que dicen que tienen visiones, que dicen que tienen revelaciones de parte de Dios, vaya uno a saber de qué Dios, y tienen revelaciones, y precisamente se vienen y utilizan lo que reciben también para utilizar, para traerlo o como maldiciones o como bendiciones para el pueblo. Y lo que dijiste, a muchas personas para manipularlas y controlarlas para que no se vayan y no salgan de la opresión donde se encuentran, les llegan a soltar incluso palabras de maldición. Esto es muy delicado. Y Balaán inicialmente, pues nos vemos o nos damos cuenta que aunque de entrada se negó o quería negarse para ir a maldecir al pueblo de Israel en vista de los mensajeros que le seguían llegando y de las dádivas que le ofrecieron, hubo una invitación a la cual él se apresuró a ir a ese lugar. Si no es porque Dios envía a un ángel y le tranca el camino, y también nos damos cuenta allí que pasa algo, y es que por primera vez hay una mula parlante, hay un animal hablando, y nos damos cuenta que en esa invitación que viene el profeta
en lugar de maldecir al pueblo de Israel, termina bendiciéndolo. ¿Pero por qué? Porque aunque hayan personas malintencionadas dentro de la congregación tratando de alguna manera de maldecir el pueblo del Señor, Dios cuida de los suyos. Amén. Y Dios no va a dejar que esto Así es. suceda. Sí, claro. Pero lo que pasa es que también yo creo que hubo un conflicto dentro de él, porque empecemos que en el Antiguo Testamento, o todo lo que es el pueblo israelita, él habla acerca, la palabra habla de que está el asno o la mula para poder llevar palabras de paz, pero también se utiliza el caballo para llevar palabras de destrucción y de guerra. Sí. En el momento que vemos a Balaam en esta historia, él iba en una mula. Es decir, que él estaba técnicamente profetizando en las acciones al pueblo israelita que aunque él les hablara que vendría maldición, el pueblo israelita tendría que asumir, o si estaban despiertos espiritualmente, de que esa maldición no iba a llegar ni esa guerra iba a llegar, porque con la mula ya se estaba diciendo que vendría era paz. ¿Sí? Entonces cuando nosotros decimos o nos ponemos a analizar en eso, Dios en muchas ocasiones yo creo que Él observa nuestro estilo de vida, en donde con lo que tú hablas no tiene nada que ver con lo que tú expresas. ¿Sí? Entonces, en el caso de Balaam, él estaba expresando bendición por medio de la mula, pero sus palabras estaban expresando que vendría guerra. Hoy en día las personas están la viceversa. Hay algo, Profesan que viene paz, sí, pero su vida está actuando mal como prácticas de brujería. es correcto. Mira, Laura, tocas un tema muy importante y hay una situación y es posteriormente a todo lo que hablamos con Balaam y lo que hizo con el pueblo de Israel, es la caída de Balaam. ¿Cómo cayó Balaam? Porque si bien Balaam pronunció palabras de bendición sobre el pueblo de Israel, su corazón no estaba completamente ni con Dios ni con el pueblo de Israel. Incluso más adelante, en el capítulo 31, en los versículos 16 más o menos del libro de Números, dice que más adelante Balaam aconsejó a los madianitas a tentar a los israelitas ¿con qué? Con idolatría, con inmoralidad, y con ello hizo que viniera un castigo divino sobre él. Así que nos damos cuenta de lo que Laura está diciendo. Aunque se profesan palabras con la boca, en su corazón hay otra situación muy, muy diferente. Y muchas veces se hace para llevar la idea, para De llevarle la otros. corriente a la masa, a la multitud, Ujú. pero en realidad sus prácticas ocultas, y la brujería precisamente es algo Es de ocultismo, ocultismo. Sí, Ujú. claro. en sus prácticas ocultas hay otra cosa que están degenerando, agravando y perjudicando, y más que nadie, a la persona que se presta para esto, para estas Es que es cosas. como, digamos, hoy en día las personas están disfrazando la brujería de fe. Creería yo que muchas de esas personas que disfrazan estas falsas enseñanzas, es decir, a las personas, declárelo, decrételo, atráigalo, es lo mismo que hace la brujería, digamos, cuando le dicen un amarre, ¿sí? Cuando la Sí. persona va a un centro esotérico, va y le dicen, usted tiene que, digamos, o sea, prender un velón así, comienza a llamar, a llamar. Lo mismo se está haciendo con la parte cristiana, de Sí. decirle, declare lo que eso es suyo, porque Dios se lo dio. Porque nosotros tendríamos que declarar algo cuando sabemos que Dios lo tiene todo y que Él nos va a dar todo en su debido tiempo? Y en su medida y conforme a su santa y buena voluntad. El Exactamente. problema es que, como lo decía ahorita el pastor, la gente se motiva por las masas. Y si la masa se inclina más a eso y ve un cierto resultado en eso, porque obviamente Satanás les va a dar conforme a lo que sus deseos quieran, porque ¿qué quiere Satanás? Solo destruir, Ganarse llevar, alma para Él no eh, irse solo. claramente, llevárselo por delante. A la gente se la quiere llevar. Si yo me voy a perder, pues que yo quiero que el resto también se me pierda. Entonces la gente se motiva en la masa en donde se mueve ese tipo de brujería y que donde se les dan unos resultados, pero en realidad su corazón está tan apartado del Señor, no tiene nada que ver lo que profesan, que es decir, yo soy cristiano, con las prácticas que están haciendo. O sea, eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro y por eso hoy
vamos a hablar de esos temas. Ese Vamos tema. a hablar de que el cristianismo es una cosa y las prácticas de brujería que se están manejando dentro de las congregaciones son otra Otro cosa. Sí, mire, esas prácticas que acabas de enumerar, de decrete, declare, confiese, me va a ir bien, son prácticas que no tienen un fundamento bíblico como tal, aunque sí dice la escritura que lo que nosotros confesemos con nuestra boca, eso Eso será. recibiremos. También la escritura es muy clara y yo para ser bendecido de parte de Dios no tengo que decretar nada. Para ser bendecido de parte de Dios lo único que yo tengo que ser es obediente. Obediente. Porque la Amén. escritura Sí, dice que la obediencia es la que desata bendiciones sobre Bendiciones nuestra sobre vida. total. nosotros. Así que yo puedo decretar, declarar, decir lo que yo quiera. Y si yo no soy una persona que tiene una vida de obediencia delante del Señor, las bendiciones de parte de Dios no llegan, No van porque a el Señor llegar. lo dice claramente, si me obedeces, bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendita la arteza, bendito todo lo que tus manos tocaren. Si me desobedeces, viene lo contrario. Maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldita la arteza y maldito todo lo que tus manos tocaren. Así Esto es es. un engaño manipulador diciéndole a la gente, decrete, declare, confiese y lo va a recibir. Y Si nunca cambian su no, estilo de vida. Nunca cambian su estilo ato, de vida. desato y será mío. Mm. Porque la mayoría de las personas hacen eso. Y es donde quizás nosotros a veces por la falta de escudriñar la palabra de Dios, nos dejamos engañar muy fácilmente. Nos dejamos llevar, como decía Laura, por la masa, por lo que más se mueve en el ámbito, digamos, yo he visto iglesias donde se mueven mayormente por la prosperidad y utilizan mucho la manipulación. Claro. Y, digamos, están ejerciendo prácticamente la brujería. Digamos, si usted siembra hoy acá 1.000, o digamos, iba a decir $1.000, estamos en bien, hable de Colombia. El gringo. Sí, digamos, 1.000.000 de pesos, usted va a Sí. recibir esto, esto y esto y esto. Y la gente, por la falta de conocimiento, pues comienzan a sembrar, digámoslo así. Ujú. Y ellos se están dejando prácticamente manipular por la persona que está ahí para sacar beneficio para él y para su familia, porque ni siquiera es para ayudar a las personas que tiene a su alrededor. Las personas que mayormente utilizan este ámbito, esta práctica, es para, digamos, para enriquecerse ellos, prácticas que están en la carne, cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ayudar al huérfano, a la viuda, Al al extranjero. desamparado, al extranjero, pero digamos, no se está haciendo, prácticamente no se está ejerciendo. Ujú. Antes de seguir también con el tema, porque está muy interesante, yo también traje un personaje de la Biblia en el Antiguo Testamento, porque prácticamente el Antiguo Testamento como que está lleno de muchas de esas cosas. Laura una vez decía que el Antiguo Testamento es el reflejo de hoy De en lo que día, se, de lo que se sí, vive. es que, a ver, antes de que lo des, Ok. voy a decir, el Antiguo Testamento no es que se haya abolido, porque hay que como que hizo el Nuevo Testamento, entonces nada que ver con el Antiguo Testamento, no. De hecho, el Antiguo Testamento nos está reflejando o es sombra de las personas que no han conocido del Espíritu Santo de Dios. Entonces, toda persona que no conozca del Espíritu Santo de Dios se puede ver reflejado con el Antiguo Testamento. Exactamente. Ya, y ahora sí. Entonces, ahora sí, Laura en el anterior podcast dijo, Eduardo les trajo un personaje, y ese personaje es el rey Manasés. No es Matusalén, sino el rey Manasés. Está ubicado en 2 de Crónicas 33:6. Manasés era hijo de Ezequías, un rey de Israel, Ujú, ¿cierto? sí. Entonces, Ezequías quería que su hijo siguiera la misma tradición que él tenía. Manasés comenzó como tal a gobernar a los 12 años y duró 55 años en el reinado, Ujú. ¿sí? Pero Manasés se desvió del camino, ¿sí? Nos vamos a enfocar en el versículo 6, que es donde habla acerca de que Manasés fue un rey muy malvado tanto con el pueblo de Dios como con sus hijos. Porque ¿qué padre va a hacer que su hijo atraviese, digamos, algo con fuego, que se queme? Eso lo hacía como un ritual, ¿cierto? Lo hacía como un ritual de ofrecérselo a ciertos ídolos paganos. Él contaminó el templo de Dios y colocó muchas estatuas con referencia a personas que eran hechiceras, divinos, porque prácticamente él hacía eso, le gustaba consultar mucho lo que eran los espiritistas. Espiritistas son aquellas personas que dicen que, digamos, un ejemplo, yo, se me falleció un familiar y voy a un lugar de eso y digo, no, es que necesito consultar con él, con esa persona que falleció. Entonces el espiritista va a decir, acá está presente conmigo. Y va a decirme prácticamente, ¿por qué va a decir lo que yo quiero escuchar? Porque es que recordemos que
Satanás trabaja prácticamente con ellos y los demonios apoyan esas cosas para poderlos atraer hacia él. Como les dije, Manasés fue un rey extremadamente malvado, practicó brujería, hechicería, adivinaciones y un sinfín de cosas que quizás la Biblia no describe, pero estas son las más importantes, digámoslo así. También le gustaba observar lo que era el tiempo con las estrellas, con las constelaciones. Digamos, si la estrella se movía acá, dijo, hoy me va a pasar algo. O si la estrella no aparecía, Dios mío, no me quieres hablar. Comenzaba a buscar cosas donde no la había. Como les dije, él pasó a sus hijos por un valle, el cual se llama Ben-Jirón. Eran sacrificios porque sacrificaba a niños solamente para satisfacer su sed. En vez de, lo que yo puedo analizar al final de todo, en vez de él adoptar las prácticas que tenía el rey Ezequías, adoptó las prácticas de un rey que también fue súper malvado, que era el esposo de Jezabel, que era el rey Acab, que también eran personas que practicaban la hechicería, la brujería, y con sus palabras también maldecían verbalmente, que también es una forma de brujería, Sí. de atar, porque con la boca yo te puedo decir una cosa Sí. y la persona puede caer si no está Sí, bien sí, con sí. Dios, ¿cierto? Entonces, analizando todo esto, a pesar de que el rey Manasés tuvo el perdón de Dios, porque él hizo una oración y Dios escuchó esa oración y lo perdonó, pero pagó sus consecuencias, la cual fue ser esclavo, prácticamente fue cautivo por Babilonia, ¿cierto? Fue cautivo por Babilonia y ahí fue donde como él tal reconoció que había fallado, aunque trató de liberar al pueblo de esa idolatría, de esas cosas que él había experimentado, no fue casi, digamos, fue muy imposible para él recuperar eso, porque ya después vino otro rey que siguió, a pesar que duró 2 años, pues también siguió la misma secuencia del rey Manasés. Eduardo está tocando un tema importante y habla que a veces con las palabras puede impactar y cambiar, trastornar la vida de una persona. Y vemos que precisamente en lo que estás hablando con Acab y con Jezabel, sucedió algo igual, pero en contra del profeta Elías. Un profeta que se enfrenta a los Baales, que se enfrenta a los adivinos, a todo lo que estaba practicándose allí en esa región. Después de combatir a 450 sacerdotes, viene una simple palabra, porque fue una palabra que desató esta mujer Jezabel contra el profeta. Y esta palabra llegó a ser tan impactante en la vida del profeta que lo hizo huir, lo hizo esconderse, lo hizo refugiarse en una cueva y sentirse completamente mal. Y es que es algo real que las personas manipuladoras, las personas que tienen este espíritu, llegan a hablar con tal convicción y dan con tal potencia su voz y todo, que hombres y mujeres de Dios llegan a sucumbir ante tal palabra y llegan a doblegarse y llegan a quedar allí y llegan a confrontarse de una manera fuerte. Y precisamente estos reyes que estás hablando, algo los caracterizaba a cada uno de ellos y era la rebeldía. Un rey que va en contra, una persona cristiana que va en contra de la palabra del Señor, entra en rebeldía. Y ese es otro puntito que la iglesia, muchas personas tienen en su corazón, en su espíritu, y son personas rebeldes. Son personas que no aceptan la palabra, que lo que se les predica siempre están buscando cómo contrarrestarla, cómo contrariarla, cómo poner su punto de vista, decir no estoy de acuerdo con este punto de vista, no estoy de acuerdo con lo que mi pastor predica, no estoy de acuerdo, no, es que ojalá dijeran mi pastor, con lo que ese señor predica, que no se sujetan a nadie y vienen a ser personas rebeldes. Y nos damos cuenta que las personas rebeldes se están oponiendo a Dios. Y esas personas que se oponen a Dios, que entran en rebeldía, en la rebeldía es contada como brujería. Así que tenga cuidado si llegas a estar con un espíritu de rebeldía, porque puedes estar en prácticas de brujería. Y está precisamente esto consignado en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 23, con otro rey, con el rey Saúl. Y nos damos cuenta que el rey Saúl entró precisamente en este espíritu de rebeldía,
Ni siquiera quiso esperar al profeta que él ofreciera el sacrificio, el holocausto que tenía que ofrecer, y se tomó él la atribución de hacer algo que no le tocaba debido a su rebeldía. Y esa rebeldía lo llevó a ir a consultar a la bruja de La Endor. bruja, sí. Y llegando a la bruja de Endor lo llevó dizque, a consultar dizque, con el espíritu de Samuel, a consultar con muertos, cuando es una práctica que la escritura lo prohíbe. Prohíbe. Y dice en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolo, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Ser uno obstinado y ser uno rebelde, eso es contado como idolatría, eso es contado como rebelión, eso es contado como adivinación. Y dice claramente que esto tiene una secuencia. Una consecuencia. Yo les hablaba de Balaán, que tuvo consecuencias por practicar estas cosas, y aquí nos damos cuenta que ahora el mismo rey Saúl tiene otras consecuencias, y Dios le dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que tú ya no seas rey. Ujú. Sencillo como eso. Tú desechas al Señor, también pasas a ser desechado por él. Así que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de brujerías, que no es de varita mágica, no es de adivinación, no es de eso, pero es contado como tal. Sí, porque, bueno, eso en esa parte, pero la otra parte que me dejas pensando también, Eduardo, con el tema de Manasés, el rey Manasés, era sobre el tarot, que buscaba tarot y toda esa cuestión. Lo otro es que la rebelión es contado por adivinación, la palabra lo dice muy claro, y eso va creciendo, digámoslo así. Cuando una persona es rebelde y no deja crecer a Cristo en su corazón como es, no hace caso a la palabra del Señor, a mandamientos, absolutamente nada. No investiga bien y, como lo decíamos al inicio, se deja llevar por la masa. Y dentro de la masa de los cristianos, entre comillas, ¿sí? Esa masa, hay unos que todavía creen en el tarot, en leerles las cartas y dicen ser cristianos, ojo con eso, en yo soy Géminis, yo soy Acuario, yo soy Tauro y mi inclinación es hacia tal y no sé qué vainas y sí sé más. Y yo tenía un familiar, yo no sé si todavía lo haga, esa persona iba a la congregación, no sé si todavía lo haga, porque no me interesa, o sea, no me he metido sí, a saber más. Pero esa persona en un canal que dan acá en Colombia, anteriormente se llamaba Buenos Días y decían muy buenos días y ahí daban lo que era una bruja que se sentaba literalmente a leer las cartas y decía: si tú eres Acuario, ejemplo, vístete de morado porque hoy es tu día para no sé qué vainas. Y la persona cristiana que les estoy comentando, entre comillas, se vestía de morado y todos los días veía ese canal. Yo quiero que ustedes opinen de esa parte en el sentido de que yo siento que no es solamente una sola persona, sino que son varias personas que dentro de las congregaciones que profesan, dicen ser cristianas, todavía siguen viviendo en el ocultismo en este aspecto, el tarot. ¿Qué opinas tú? El tarot. Bueno, antes de ir para allá, porque yo tengo ejemplo vivo, Sí. yo soy un ejemplo vivo de que a mí sí me gustaba ver eso, digamos, ver mi signo, ejemplo. Yo soy Virgo porque soy de septiembre y me gustaba ver porque decían el carácter, en el amor, en la perfección, y yo decía: uy, sí, En es el amor y verdad. sigue soltero. Y sigo soltero. Pero porque, digamos, voy a retomar un poquito porque cuando decían con referente al amor, decían que era una persona apasionada que se entregaba por completo, ¿sí? Pero que si la otra persona le fallaba, hasta ahí cortaba relaciones y era muy difícil de volver a creer en el amor. Bueno, antes tenemos Se una la aprendió. consulta. ¿Y qué? Bueno, la adivinación o las prácticas de lectura de mano, que es lo mismo, el tarot, Sí. porque digamos, los signos zodiacales es una adivinación, Mm. ¿cierto? Es, por así decirlo, es una búsqueda del conocimiento del futuro. Sí. Sí, porque queremos saber el futuro,
pero se nos olvida como cristianos que Es tenemos que de hecho algo para eso muy también, importante. para eso también utilizan a los profetas. Exactamente, pero tenemos algo muy Adivinos. importante que es la palabra de Dios, Sí. que está en el pasado, presente y futuro. Pero como nosotros somos tan incrédulos y nos encanta llevarle la contraria a Dios como el pueblo de Israel, que muchas veces le llevó la contraria, comenzamos a buscar donde no tenemos que buscar nada, ¿cierto? Ujú, ujú. Cuando tú dices que esa persona o viceversa, yo me voy a colocar de ejemplo porque soy el vivo ejemplo de que veía todo ese montón de cosas, digamos, era por la satisfacción, ¿sí? La satisfacción o la flojera de buscar en la palabra de Dios, porque es que estamos acostumbrados a Es que flojera. todos nos lo digan, no somos Sí. como el pueblo aquel que cuando Pablo les predicaba, ¿cómo era que se llamaba? Berea. De Berea, que Pablo les decía algo y ellos de una vez tenían en su Biblia y busquemos a ver si es verdad. Nosotros no, nosotros yo creo que es como por cultura también, como la cultura latina es como tan Facilista. perezosa, tan, digamos, un cristiano light. Sí. Sí, un cristiano tan light que si nos dicen mañana va a llover, digamos, desde acá desde el altar, mañana va a llover, creemos en eso y una vez sin buscar en la palabra de Dios. Dice Eduardo, es tan perezosa la gente que hoy día yo conozco unos cristianos que utilizan aplicaciones de la Biblia donde ellas se lean solas, porque hasta Sí. leer da pereza. Entonces nos damos cuenta de ello. Y nos damos cuenta de esto, de la adivinación y de lo que estás diciendo, de la consulta al tarot, a las manos, a la cartomancia, a todas estas cosas, de que hoy día hay personas dentro de las congregaciones, que corren a las mal llamadas, oígame bien lo que voy a decir y no quiero que me malinterpreten, a las mal llamadas iglesias o congregaciones proféticas. Ujú. Y dicen la iglesia profética X, la congregación profética Y, y van muchas personas y hacen fila, mis hermanos, hacen filas allí por cuadras completas para llegar a esas congregaciones, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, porque los invitan, camine, vamos a la iglesia tal, porque allá nos dicen el futuro, allá nos dicen lo que va a pasar con nosotros y están cambiando ir a la adivina, a la lectora de manos, a la esto, y van con el mismo sentido de su corazón de querer saber su futuro y cómo les va a ir y cómo si van a tener buena o mala suerte, a congregaciones donde personas se prestan, mis hermanos, para, en lugar de reprender estas cosas, se prestan para vivirlas, para hacerlas y llevan a la gente a mantener en ese engaño. Cuando el evangelio que se nos predica a nosotros y que el Señor nos ordenó predicar es predicar que el reino de los cielos se ha acercado, que Cristo murió por nosotros, que resucitó y que ahora nosotros para ser salvos y tener un futuro bueno de vida eterna, que nos vaya bien. Si quieres saber cuál va a ser su futuro, sencillo. Si aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, vas a tener un futuro glorioso y eterno con Él en su presencia. Si decides rechazarlo, te vas a condenar. Así que en lugar de reprender estas cosas, les leen a la gente las cartas a través de la Biblia. A través de la escritura les dicen lo que quieren escuchar, les mantienen ese Porque espíritu de hecho, idolatría. los brujos utilizan hasta la Biblia, ¿no? Es que hasta la Biblia la utilizan los hechiceros. La escritura, yo conocí personalmente una mujer que practicaba la brujería, conseguía murciélagos y cosas de esas para hacer sus prácticas de brujería. Y lo más curioso era que tomaba la Biblia para invocar a sus demonios. Es tremendo cómo la misma escritura la utilizan para esto, porque el poder de la palabra, ¿no? Bueno, todas esas cosas que ellos dicen. Y las personas van a estas congregaciones, allí con el deseo de que les digan el futuro. Esto es brujería dentro de la congregación. Disfrazada. Disfrazada. Así le llamen profético. Venga, una iglesia profética no se encarga de llenarle el ego, No. ni de No, llenarle las motivaciones a las personas. Una iglesia profética anuncia lo que la palabra más real y profética tenemos, la escritura. Revela lo que dice la sagrada palabra de Dios referente a nuestra vida, con o sin Dios, porque ahí se hablan de las dos partes. Sí, lo que pasa es que también muchas personas dentro de la congregación están, digamos, validando lo que es la astrología, porque piensan que la astrología es la misma que la astronomía. ¿Qué opina Laura acerca de la astronomía y la astrología? Bueno, la astrología se inclina a lo que es el estudio en parte de los planetas, porque dicen, digamos, Acuario es
del planeta no sé qué. Digamos Saturno. Constelaciones. Digamos Saturno, Sí. sí, porque yo la verdad no sé. Y con la inclinación al otro planeta, iba a decir país, al otro, Digamos Venus. al otro planeta con Venus. Entonces estas personas, y se dividen, ¿no? Porque más o menos sé que se divide como acuario de no sé dónde, de aquí para allá y de acá para allá y así en cada uno de los meses. Entonces se inclinan un poquito con eso de los planetas, pero le meten a lo de las cartas, que ya sabemos que es lo de la adivinación y toda esa vaina. Mientras, eso es la astrología, mientras que la astronomía es un estudio de los planetas Sí. directamente. Ahora, yo, Laura, creo en que nosotros hemos sido formados, son 12 meses, 12, hemos sido formados conforme a un planeta, yo, Laura, ¿sí? La astronomía. Y cada uno de nosotros tenemos ciertas características, un carácter. Y de hecho sé, hasta donde yo sé, que Daniel, Abednego, Sadrach y Mesach eran astrónomos. Ellos, ellos conocían lo que eran los diferentes estrellas y planetas. Esto con el fin de poder revelar en qué mes iba a llegar el Mesías. Según el estudio de una estrella, sabían que iba a llegar en el mes, más o menos, lo dicen, en septiembre. Entonces, de ahí venían ciertas características que este Mesías iba a tener, ¿sí? Hasta ahí yo creo. Ok. Creo en el Bueno. carácter de las personas. Les doy mi punto de vista. Sí, es muy diferente la astronomía a la astrología. La astronomía, pues como se dice, está enseñada en estudiar los astros, las constelaciones, las galaxias, los planetas, su organización y todo lo que esto influye, porque es verdad que las fuerzas gravitacionales y las fuerzas de atracción y repeliones nosotros, eso influye sobre nosotros, nos damos cuenta que la luna influye sobre las mareas en la Tierra, que influyen incluso hasta los médicos, dicen que en luna llena no operan a nadie porque está elevada Sí. las mareas y entonces puede haber riesgo de haber sangrados Sí. y las personas pueden fallecer Sí, desangradas. eso no se Entonces, permite. esto sí influye mucho la La ubicación, naturaleza, la naturaleza influye mucho en es nuestras muy vidas. influenciable por la ubicación del sol, por la ubicación de esto. Y es algo que Dios colocó y precisamente desde Génesis dice que Dios puso lumbreras en el cielo para que dividieran el tiempo entre meses, días, años. Todo esto el Señor lo estipuló al punto de que darle una vueltica a la Tierra al Sol pues determina que es un año de vida en la Tierra, de que girar 24 horas el sol, la Tierra pues determina que es el día y la noche, la ubicación del Sol, que el perihelio y todas estas cosas determinan las estaciones, el invierno, verano, otoño, primavera. Ujú. Así que esto sí es muy importante y esto rige y controla la vida en la Tierra. Es cierto, el estudio de la astronomía. Ahora, en el estudio de la astronomía también dice la escritura que en el cielo habrán señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, que eran tenidos como magos, pero no eran magos, ni hechiceros, ni adivinos, sino sabios. Ujú. La palabra magos en la escritura se interpreta como Sabios. sabios también. Esa es la otra connotación. Ellos estudiaban las estrellas al punto de que había una escuela de sabios donde el que presidía esa escuela precisamente era Daniel. Y Daniel, a través de lo que veía en el estudio de las estrellas y todo esto, más oración, más revelación de parte de Dios, él les enseñó a los de Oriente precisamente que el Mesías vendría y que habría una señal en el cielo precisamente marcando el tiempo de su venida. Al punto de que cuando se cumple esto, vienen y aparecen los que conocemos en la escritura como los magos, como los reyes magos, que la gente dice que son 3, pero en realidad la Biblia no dice cuántos eran. No. Pues dicen que son 3 porque trajeron incienso, mirra y oro. Entonces eran 3, era incienso, mirra y oro, pero en realidad pudo haber sido 10, 15, Sí. 20, no lo sabemos. La escuela completa Pero de eran, sabios. eso sí, no era 1, eran por lo menos 2 de ahí para arriba. Sí, claro. Así que no dice 3, como la gente dice, Plural. 3 reyes magos, 3.
y no es así, la Biblia no lo dice. Pero ellos sí tienen algo particular y es que dice que ellos llegaron precisamente preguntando que dónde estaba el Mesías, preguntando el nacimiento del Mesías, dice, porque vimos su estrella. Y sabemos que demarcó y que la gente que hace sus pesebritos para recordar la Navidad ponen la estrellita de Belén que dicen, pero esa estrellita de Belén, como ellos la figuran, en realidad sí era una señal en el cielo marcando la venida del Señor Jesucristo. Al día de hoy también hay muchas profecías que están allí consignadas en la Escritura y que muchos personas que interpretan escatológicamente la Escritura se dan cuenta de que hay en el cielo y en la luna eventos que marcan cambios y situaciones en la tierra y hablan de las lunas de sangre, Sí. precisamente que están muy unidas a las profecías que están con la el Biblia. pueblo de Israel. Así Ujú. que este estudio de astronomía es muy importante para ello y es sano Sí, y es la bíblico. La astronomía. Astronomía. Lo que pasa La es que astrología. Pero ya, las personas comenzaron claro, a cambiar el significado de astronomía claro. por astrología. Ahora Y sí ahí vemos. fue donde comenzaron a crear la tabla del zodiaco Sí. con los Sí. 12 signos zodiacales. Claro. Y cuando uno la puede ver detalladamente, alrededor de esa tabla, de esos signos del zodiaco, se ven muchas estrellas. Y le han Porque dado, comenzaron a adorar a las estrellas como tal, sí, cosa que Dios había y prohibido, le han porque dado Dios a las creó. estrellas un estatus que no les corresponde. Exactamente, porque Dios creó, digamos, la estrella para, digamos, para guiar al pueblo, porque también era como una guía, me puedo ir por acá. La gente lo utilizaba mayormente era para eso, no para adorarla. Pero el pueblo, como está tan falto de amor, comenzó a adorar a la estrella y es donde se convierte en pecado. Sí, claro. Porque es que se van un poco más allá de lo que se les permite saber. Inclusive en Hechos capítulo 7, desde el versículo 43, Esteban, citando al profeta Amós, recuerda que a los israelitas de todo esto, de las estrellas, de todo este montón de cosas, de las constelaciones que ellos tenían, ¿sí? Ya que ellos llevaron al tabernáculo algo llamado Moloch. Ujú. Moloch era un dios, una estatua ahí toda fea. Bueno, no mentira, no sé si era fea o bonita, pero yo creo que era bonita porque para que la gente la adorara tendría que ser llamativa, ¿cierto? Mm. Y bueno, entonces Esteban citó, y esta estrella era de un dios que también se llamaba Renfán. Renfán. Eh, como tal, el nombre que tenía en ese tiempo era el planeta Saturno, lo que decía Laura. Sí. Y juntamente con eso también investigué un poquito más allá y en Apocalipsis 22 ella habla acerca de la estrella de la mañana, que muchos la asemejan con el planeta Venus, esta Sí. estrella, ¿cierto? Bueno, como les dije, en la antigüedad se utilizaban muchas de estas cosas, pero era para orientarla al pueblo. Recuerden, la astronomía es para, digamos, orientar. La astrología es para engañar al pueblo y decirle, usted tiene que hacer esto, porque si usted no lo hace, si usted no se viste de este color, pues va a tener, como quien dice, una reprensión. La astrología también se encarga de que aquellas personas que leen estas cosas, pues tengan una idea en su mente del carácter, ¿sí? Digamos, yo soy, digamos, otra vez vuelvo, digo, yo soy Virgo y a mí me dicen, su carácter es un carácter fuerte. Pero eso no me determina a mí mi personalidad No, porque delante de Dios. si somos de Cristo podemos moldear todo eso. Exactamente, somos nueva criatura. La palabra de Dios que somos hechuras nuevas delante de Dios. No podemos, no tenemos que seguir el mismo patrón, porque Pero en pocas entonces por palabras, eso, sí, digamos, entonces por eso quiere, digamos, todos los que son de cierto Justifican Mes. su comportamiento y mes, temperamento con el mes de nacimiento. exactamente. Mm. Dicen, porque yo soy fuerte, tengo que ser fuerte, tengo que hacer una coraza, tengo que vestirme así, porque yo soy Pero el mejor. técnicamente con esto diríamos que es lo que yo estaba diciendo, de que la astronomía sí nos rige a cierto planeta, a cierta estrella, con Sí. carácter, porque es que, venga, cuando, bueno, eso más adelante lo va a tocar, pero, ¿qué? Se perdió, se perdió. La astronomía nos dirige Lapsus. con cierto planeta por el carácter. Más eso no nos identifica a nosotros como
que nos vamos a quedar así, porque la astrología la motiva a que tú te vas a quedar así, para siempre vas a ser así, y que todos en general tenemos que ser así en ese mes, cuando no es así, porque si somos de Cristo, somos formados y renovados como nuevas criaturas. El tema es que como nos hemos dado cuenta, nosotros los seres humanos, que el mes como tal, sí hace que todos nos asemejemos un poquitico, como que, bueno, todos los del mes de enero se parecen a esto y esto, todos los del mes de febrero se parecen a esto y esto, en características, ¿no? Estoy hablando de características. El hacer eso, más o menos que nos distinguimos, el cristiano no se inclina a la astronomía y a estudiar astronomía, sino que se inclina a buscar la astrología porque es lo que más se asemeja a la moda. Entonces, como la moda se asemeja a eso, yo me inclino hacia la masa, como estábamos diciendo al inicio, y al inclinarme yo hacia la masa, entonces ya me estoy desviando del camino a tal punto que hoy en día, no sé si han escuchado ustedes, que se han inclinado profetas a decir, yo doy palabra profética cuando llueve, porque cuando llueve mi mes se asemeja más, y entonces Dios me Utilizan el mueve elemento de la tierra, en el elemento de la tierra, me mueve aire, en el aire. fuego. Eso es otra práctica de brujería. Las personas que llegan a tratar de manipular los 4 elementos que dicen fuego, aire, El avatar. El avatar. Ahora son el avatar. la tierra, eso, el avatar, exactamente. Son personas que llegan a pensar que de verdad, bajo la influencia de cierto mes o de cierto astro, van a tener más poder. Y no es así. El poder del cristiano está en la oración. Amén. El poder Así del dice la cristiano palabra de está en Dios. la oración. Ahí es donde está nuestro Poder poder. del cristiano. Así que nosotros no podemos dejarnos sobrellevar en ningún momento de que estos astros influyen en nuestra vida, en nuestro futuro. No, lo que sí puede caracterizar es el temperamento, y nos damos cuenta de que hablan de 12 signos, porque hablan de 12 constelaciones, y la palabra del Señor habla de 12 apóstoles, y Sí. 12 De 12 apóstoles tribus. precisamente habla de 12. 12 tribus, y estos números, esta numerología Numerología. está consignada en la escritura. Mm. Estos números tienen un significado significado. especial, y hay Mm. personas que se encargan de estudiar numerología y lo mismo van a Se meter van al extremo con prácticas brujería. de brujería a la Mm. iglesia, y no es así. Así como hay 12 apóstoles, porque hay 12 signos zodiacales, quiere decir que hay 12 personas o sea, 12 tipos de temperamento. El Señor los cobijó a todos. Y si no estoy mal, Estuvo con también los hay 12. 12 piedras en la En vestidura. en el pectoral, Sí. en las vestiduras sacerdotales, habla de 12 piedritas, y esas 12 piedritas, pues cada una representaba a una de las tribus de Israel. Sí. Pero eso en realidad lo que está hablando es de los diferentes estados de ánimo, de comportamiento que las personas tienen. Porque sí somos muy diferentes, y es bueno que haya pluralidad, que haya diferencia. Mm. Pero Dios cobijó todo, Sí. porque Él está sobre todo y tiene el control de todo. Y no Y él podemos hace una sola darle iglesia con nosotros eso. honor ni tributos, ni que nos va a ir bien o mal por este o aquel astro. No, todo viene es bajo el control de nuestro Dios eterno y poderoso Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué opinarían ustedes acá, resumidamente? Voy a traer algo así que me llegó ahorita a la mente, ¿sí? Digamos, yo cumplo el 21 de septiembre. Hay una persona muy especial que también cumple el 21 de septiembre, ¿cierto? Ustedes Mi la mami. conocen. Que es la madre de Laura y la esposa del pastor, la pastora Miriam. Sí. ¿Sí? Ella y yo tenemos muchas similitudes. ¿Qué Se visten de- igual. ¿Qué se podría decir ahí? ¿Qué estaría pasando ahí? Digamos, influiría mucho el mismo día de nacimiento, el mes del año, de que digamos, a veces yo digo, bueno, me voy a vestir hoy de negro y nos encontramos en una congregación y ella está de negro. O somos muy perfeccionistas en algunas cosas, Sí. digamos, el orden, digamos, yo en mi closet, en mi armario yo coloco que si es negro, negro, que si es blanco, blanco, todas las Igualitica, mi prendas, mamá. digamos, por orden. ¿Qué digamos, influye mucho la astrología en este aspecto? No, la astrología no, volvemos al tema de la astronomía. Lo que pasa es que tú mismo estabas diciendo desde el inicio que nosotros somos muy, ¿se le puede decir facilista? Como que vivimos a lo fácil. Sí, y muy light. muy light, muy relajado, y todo lo inclinamos hacia lo fácil que es la astrología, y que Ujú. otro me está dando la revelación. Porque se meten a TikTok y de una vez
yo soy de mes de, ¿qué? Septiembre, Septiembre. soy Virgo y entonces otro me da el resultado que yo quiero esperar. Que es lo que yo quiero escuchar. Pero no Sí. se van a la fuente tal vez de hacer un estudio de astronomía. Porque no, o sea, estaría mal que nosotros fuéramos como Daniel, Sadra, Abednego, o sea, para ponernos a estudiar de la misma manera que ellos estudian. Hasta ahorita yo no he escuchado ninguna escuela de esas, de Daniel. Sí escuché mucho de las escuelas de los profetas. Sí. Y esas escuelas de los profetas las están manipulando horrible a tal punto que les enseñan a la gente, oiga esto, les enseñan a las personas a ponerle la mano así para que se derriben, lo soplan, le A dar hacen y profecías les- donde Dios no ha hablado. Nada, no. Y eso es adivinación. Exacto, pero yo no he escuchado ninguna escuela de este tipo de los magos o sabios que estudian astronomía. Y Bueno, yo- la NASA estudia todo lo que es los planetas, pero pero se no lo es dejan. No, porque es algo se secular. los estamos dejando algo secular. Exactamente. Nosotros no manejamos eso. Y yo creo que la iglesia debería aprender también en cierta manera, dentro de una teología, la astronomía, para poder discernir un poquito los tiempos y las señales que el mismo Señor dice. Ustedes verán, es que ustedes cómo son capaces de mirar las estrellas y saber cuándo va a llover, pero no han podido aprender cuándo yo voy a venir. Sí, dice el Señor, ustedes que dicen, que miran al cielo y ven las nubes cargadas y dicen va a llover y llueve, o que miran el viento soplando de tal lugar y dicen va a ser verano y hace verano, dice, hipócritas, son capaces de discernir estas señales y no son capaces de discernir las señales de mi venida. En Por sí, perezosos. la naturaleza misma estaba marcando la pauta de la venida del Señor Jesucristo. Dice que la misma naturaleza está gimiendo como una mujer con dolores de parto esperando la hora de ser liberada, porque la misma naturaleza entró bajo maldición a causa del pecado y de la desobediencia. Todo entró en maldición. Y tanto al punto de que la Escritura nos dice que a la venida del Señor Jesucristo y después de que Él juzgue a la humanidad y haga todo lo que tiene que hacer, el gobierno milenial, etcétera, etcétera, dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, porque aún ellos necesitan ser liberados de todo esto que la gente ha hecho, hermanos, que el ser humano ha hecho. El ser humano ha tomado las estrellas, ha tomado las constelaciones, ha tomado todo y ha tratado de endiosarlas, ha tratado de decir que es que el espíritu de tal, y hay unas caricaturas. Hay unas caricaturas por ahí que dicen que los héroes o los dioses del zodiaco, Ah, sí, algo Ah, así, sí, sí. algo así, y son espíritus demoníacos Sí, que literal, se lo han muestran a la traído, gente. que han infiltrado y que muchas personas se las creen completamente y en realidad sí hay espíritus demoníacos detrás de todo esto, ese hermano. anime. Si hay algo tremendo en la escritura, Bueno. y es que hay un libro que no tenemos nosotros en la escritura, que es el famoso libro de Enoch. No aparece en las escrituras que nosotros tenemos, pero sí es de conocimiento de los apóstoles, porque aún el apóstol Judas dice, como dijo el profeta Enoch, tal cosa. Ujú. En el libro de Enoch habla de que hubo unos sucesos en el inicio de la creación donde los hijos de Dios se juntaron a las hijas de los hombres y dice que esos hijos de Dios les entregaron conocimiento a esas mujeres tan eterno, tan celestial y tan poderoso que es como entregarles a niños el conocimiento, hermanos, de la bomba más peligrosa que pueda existir sobre la tierra. No somos capaces de conocer, ni de manejar, ni de saber estas cosas, y mucho de esto fue entregado por estos hijos de Dios hay quienes dicen que eran ángeles caídos, hay quien, bueno, eso es otro tema, pero estos les revelaron misterios del cielo a los humanos, a los hombres, del momento que no eran capaces, y de ahí precisamente salió todo esto, de la brujería, de la hechicería, de los encantamientos, de los conjuros, de todas estas cosas y prácticas que se hacen de hechizos y de hierbas y de cosas, porque la brujería abarca muchos temas. La brujería abarca la cocina, la brujería abarca los líquidos, la brujería abarca las hierbas, la brujería abarca las piedritas, la brujería abarca tal, y han tomado cosas que en su momento eran buenas, porque para el hombre bueno todas las cosas son buenas, para el hombre malo las cosas son malas, y que el enemigo tiende a imitar, y han tomado cosas que son buenas y que son de eterno conocimiento y de cosas maravillosas que Dios entrega y revela, y las han tomado para
hacer daño, Daño. daño y perjudicar y mantener cautiva a la humanidad. Y le están diciendo a la humanidad que la causa de su mala suerte es una brujería y un brujo combatiendo una brujería, que es un encantamiento, que es Satanás esto, nos saca pero que Satanás. venga a nosotros y con estas hierbitas y con este baño y con esta y Con el jabón y con azul. este jaboncito se le va a arreglar la Con suerte. azúcar. Cuando en realidad todo eso que la gente dice mala suerte no es más que consecuencias por el que pecado, por la sea. vida de desorden y por la rebelión contra Dios. Sí. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Como les decía en Efesios 2:10, habla acerca de que Dios nos hizo nuevo. Ujú. Somos hechura suya. Dios ya escribió nuestra historia. ¿Sí? Ya depende de nosotros qué tiempo vamos a durar en este lugar, Ujú, ¿cierto? ujú. Ningún signo del zodiaco, ninguna adivinación puede alterar lo que Dios ya escribió en el momento que somos Y con cada hechura persona. de Él, con cada persona. Sí, porque claro. algo que no dije y es que tú estabas diciendo que naces el mismo día que mi mamá. Diferentes años, Ya nació primero. obviamente. Ella nació primero. Es mi mamá. Y él está jovencito. Pero al nacer el mismo día no significa, como lo dice la astrología, que se parecen tanto. O sea, porque les dan una sola palabra a todos en general. No, porque mi mamá, estoy segura que ella va a tener muchas cosas diferentes a las tuyas. Y aparte de eso, que Dios la renovó, y te hizo a ti también nuevo. Entonces, cada quien va a tener su proceso de aún pulir el carácter con el cual fuimos diseñados, ¿sí? Porque tal vez mi mes, o mi estrella, como sea, me haya hecho a mí orgullosa, digámoslo así. Con el tiempo, yo puedo cambiar ese orgullo. Ahora, el tema es que él ahorita decía, Eduardo, que mucha gente se queda en la astrología y dicen, ustedes son los orgullosos, y así se quedan y sienten que eso es como si les dieran gloria y honra a ellos, diciéndoles que ustedes son orgullosos, siéntanse en los más pro. No, uno ahí tiene que reflexionar y decir, bueno, yo nací así, pero en Cristo soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron, entonces yo He tengo que aquí, soy hecho nuevo. empiezo a hacer algo nuevo, tengo que transformarme, dejar eso de la vanidad, del orgullo y todo eso, Claro, y es que la moldearme. astrología te marca. Digamos, te dice, usted es de este carácter así, usted Te establece te solamente establece así. así, pero es que en Dios nos hace nuevo. Y Es- digamos, yo era orgulloso, porque yo sí, yo lo reconozco. Yo era súper orgulloso, creído, soberbio, ¿sí? Pero en Cristo Dios comenzó a moldear todo eso en mi carácter, porque yo era de temperamento súper elevadísimo. elevadísimo. Y Dios comenzó a transformar. ¿Por qué yo Mm. tendría eso? Porque me la pasaba mirando en las mañanas, pasaban un programa ya que decían los astros serán propicios, se llamaba el programa, y yo me ponía ahí, antes de irme al colegio me ponía a mirar para ver qué me decía a mí. Cuando me decía a mí, yo me iba. Como les decía y como les decía a ustedes también, creo que cada persona en lo individual, así como los debería, debería, o yo debo buscar a Dios, que Él sea mi guía, mi ayuda, ¿sí? Mi ayuda y mi guía. Primero y principal, mi ayuda y mi guía. Y mi Señor ante todas las Amén. cosas. Claro, claro, amén. Antes, o mejor dicho, en lugar de buscar, ¿sí?, tu valor, mi valor en el signo del zodiaco, esmerémonos o pidámosle al Señor sabiduría para buscar el valor en Él. En el amén. Amén. Miren, creo que para terminar con este tema, Ujú. hay alguna, y precisamente hablábamos de cristianismo versus prácticas de De brujería. brujería. Es el tema de nosotros. Ujú. ¿Y por qué quisimos enfocarlo de esta manera? Porque es que hay una religión, no sé si ustedes la conozcan, Una secta más bien. o una secta, sí, religión, secta, como quieran denominarla, que se llama Wicca. No, no la Wicca, conozco. W-I-C-C-A, Wicca. Mm. Y la Wicca es una, o está catalogada como una religión neopagana. Y es una situación tremenda porque ellos dicen ser cristianos, pero a la vez de que son cristianos, ellos tienen prácticas de brujería dentro de su organización. Mm. Ellos tienen allí, aunque no todas las brujas son Wiccas
o wiccanas, hay brujas que están fuera de la religión, pero sí hay mucha brujería, hay mucha práctica de brujas allí en esa religión de Wiccas. Y esa práctica, brujería y cristianismo, ellos practican esa brujería, dizque buscando conexión espiritual y combinan ambos elementos, tanto de culto a Jesucristo como de prácticas y de cosas y de rezos y de conjuros y cosas allí, buscando esa conexión divina. Venga, nosotros no necesitamos hacer ninguna de esas cosas. Y esto ha traído preocupación a grandes congregaciones de la iglesia tradicional que ve esta práctica como una devastación de la fe cristiana. Y se ha devastado y es una amenaza a la integridad del cristianismo. Porque hay algo que nosotros, ¿por qué somos tan celosos y hablamos de este tema? Porque es que hay un dicho vulgar y dicen que los ratones se comieron el queso, cuando en realidad es uno el que se ha comido el queso, y tienden a englobar, esos cristianos hacen tal cosa, esos cristianos practican tal cosa, estos cristianos, y la gente entra a catalogar a la iglesia global de Jesucristo por igual. Y sabemos que no es igual a la práctica real, habiendo tanta denominación y tanta misión y tantos nombres en las diferentes naciones y tribus y lenguas. La única verdad es que así hayan miles de denominaciones en la tierra, la iglesia de Jesucristo es una sola. Y la iglesia pagana es una sola. Hay dos iglesias en esta tierra, la falsa y la verdadera. Llámese como se quieran llamar, con sus hechos, con sus frutos, con sus prácticas, demuestran quiénes son. Ahorita que hablábamos de los tiempos del zodiaco y todas estas cosas, nos dábamos cuenta, mis amados hermanos, cómo a través de estas prácticas llegaron a estigmatizar a la iglesia cristiana algunos grupos, al decir que la iglesia cristiana estaba adorando al sol, que porque nosotros hacemos quizás nuestros servicios congregacionales el día domingo, y llegaron a decir que nosotros veneramos o le hacemos culto al sol. Esto no es cierto. Y se basan en decir que porque pues el día lunes fue en honor a la luna, que es el astro más pequeño, el día martes al planeta Marte, el día miércoles a Mercurio, el día jueves a Júpiter, el día viernes a Venus, el día sábado pues sí, hay que dice que a Saturno, pero hay unos hermanos entre comillas, que dicen que este es el día Shabbat y que es el día de reposo, y que el astro mayor es el sol, que es el primero, y que nosotros entonces le hacemos culto al sol. Esto no es cierto. Así que tenemos que hacer la diferencia entre verdadera iglesia de Jesucristo y la iglesia que combina el cristianismo con la práctica de brujería. Tenemos que tener mucho cuidado y no permitir que se filtre esto en nuestras congregaciones, hermanos, porque desafortunadamente en muchas se ha venido filtrando este tipo de prácticas. No es bueno, tenemos que discernirlo, tenemos que, como decía Eduardo, pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé mucha revelación, que estudiar mucho la palabra, dejar de ser perezosos, hermanos, y estudiar la palabra del Señor, tomar el ejemplo de los hermanos de Berea y estudiar y ver que lo que se nos enseñan en las congregaciones está en la Escritura, que es bíblico y que se practica conforme es, porque hay muchas cosas que están en la Escritura, pero no están para que nosotros las practiquemos, están como ejemplos. Y por ejemplo, a Jacob llegó en su momento de que el precio de o el pago de su tarea eran las ovejitas negras, entonces se fue y tomó una varita y fue no sé qué vara y la picó, hizo una vara de cosas allí y movió el agua y entonces todas comenzaron a nacer negritas. Si vamos a mirar eso como algo sagrado, entonces vamos a decir que vamos todos a ir a practicar esto y entraríamos en una especie de brujería. Ahí, entonces hay otras cosas. Está como el agua amarga, el agua de Mara, que también el pueblo de Israel fue a beber agua y era tan amarga, y allí vemos como también se cortaron unas ramas y Moisés fue y tocó el agua y se convirtieron en aguas dulces. Así que hay muchas cosas que en la Biblia están, hermanos,
que se utilizaron en su momento, que tienen es un significado espiritual y no están Espiritual. para que las practiquemos Ujú. así como tan locamente, Sí. porque podemos incurrir en pecado, en soberbia, en En desobediencia, en desobediencia. adivinación delante del Señor. Así es. Bueno, mis hermanos, hasta aquí terminamos con el podcast del día de hoy. Si usted tiene algo para hablar sobre este tema, déjenos en los comentarios, colóquenos también cualquier otro tema que le gustaría escuchar. Estamos aprendiendo aquí entre todos y recuerde que esto es más convicción y menos tradición. Suscríbase a nuestro canal, dele en la campanita de notificaciones y pues compártalo con más personas. Si a usted le ha parecido bueno, sea de bendición para otra persona. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos en un próximo episodio.